Buenas noches a todos y a todas las que se encuentran en esta sala y nos encontramos ante un tema muy bueno y que en estos momentos nos está moviendo muchas cosas internamente, que se llama Redefiniendo la educación en la era de la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo el chat GPT. Pues nosotros les queremos presentar a las personas que nos van a acompañar en este webinar por orden de aparición. Está Alejandro Salmantón, que es un emprendedor en la inteligencia artificial, líder en proyectos audiovisuales, un comunicador estratégico y estudiante de ingeniería en logística. Él se considera un experimentando líder de proyectos audiovisuales y diseñador con una amplia trayectoria en publicidad y comunicación estratégica. Ha colaborado con clientes internacionales y ha adquirido habilidades en diseño web, diseño de sonido y coordinación de proyectos. Actualmente lidera asesorías en comunicación y desarrollo. Es socio fundador de un startup de inteligencia artificial que brinda soluciones de atención al usuario con chat GPT. Cursando el 4º año de ingeniería en logística, busca combinar sus conocimientos en comunicación con análisis y gestión. Le interesa la educación y el impacto de la revolución tecnológica en la formación de estudiantes y docentes. Su experiencia y conocimientos multidisciplinarios le ha permitido liderar proyectos innovadores y generar un impacto positivo en diversas industrias, por lo que afirma que la innovación y la educación son las claves para transformar el mundo en el que vivimos. Les presento ahora a Marcelo Ubal, con un currículum vitae muy corto. Él es licenciado y magíster en educación y actualmente es doctorando en educación por la Universidad de la República de Uruguay. Además, cuenta con otros posgrados específicos en educación tecnológica y evaluación. Es coordinador académico del Instituto Tecnológico Regional Norte y profesor adjunto de la Universidad Tecnológica, desempeñándose como referente territorial de dicha universidad y coordinador y posgrado en robótica e inteligencia artificial. Él se encuentra en Uruguay. Profesor efectivo de Pedagogía Social en la carrera de Educación Social del Consejo de Formación en Educación y coordina el espacio de investigación en políticas de educación no formal de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Autor y compilador de diversos artículos y publicaciones respectivamente en temáticas vinculadas a la docencia, los distintos niveles educativos formales, propuestas educativas alternativas, la evaluación y la educación superior tecnológica. Se desempeñó como directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay de 2012 hasta julio de 2020. Fue director del programa Planeamiento Educativo y coordinador de carreras binacionales, entre otros proyectos y programas innovadores relacionados a la educación media y superior en el Consejo de Educación Técnico Profesional en la Universidad de Trabajo de Uruguay. Se desempeñó como educador en diferentes espacios de educación alternativos asociados a modalidades de educación no formal, entre otras. Presentamos por último a Marcela Laura Olivera, que es profesora y licenciada en Letras con orientación en Lingüística en la UBA y magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje en Flaxo UAM. Trabajó en producción y corrección de contenidos educativos de lengua, literatura, comunicaciones y ciencias sociales para la plataforma de e-learning. Participó en programas de formación docente como el postítulo de Escritura y Literatura de programa Nuestra Escuela, en el Ministerio de Educación de la Nación, en el que fue tutora y coordinadora de tutores y como especialista en el área de prácticas de lenguaje en Somos Red, interviniendo en diversos programas como docente y productora de contenidos. Se ha desempeñado como docente de lengua y literatura en el nivel medio en establecimientos públicos y privados de Capital de Buenos Aires y actualmente continúa con esa tarea
y además es asesora pedagógica en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Buenos Aires, Argentina. Pues tenemos, como ya ven, personas muy capacitadas en el tema y para no quitarles más el tiempo, dejo en sus manos al público con ellos. Adelante, Alejandro. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad, Re. Y bueno, para comenzar, no sé si me confirman si se está viendo bien la pantalla ahí. Sí. Perfecto. Bueno, linda la temática. Me encanta la inteligencia artificial. Creo que fruto un poco de ser de esos jóvenes que, como muchos, nacen con ese espíritu de vagos, de no querer trabajar y buscar una solución para que otras cosas resuelvan la vida de forma fácil. Y al fin y al cabo te das cuenta de que en búsqueda de no trabajar pasaste trabajando muchísimo, muchísimo. Mucho más que gente que tipo realmente se dedica y pasa como que eso me ha llevado como que esa curiosidad a buscar, al igual que muchas personas acá en la vuelta tal vez, lo que ha sido la inteligencia artificial ahora está generando como un impacto bastante grande. El chat GPT llegó revolucionando un concepto que viene apareciendo desde hace mucho tiempo. No es algo que surge desde ahora, la inteligencia artificial. Entonces, han habido intentos desde hace décadas y tipo, ya vamos a hablar un poco más de historia, lo va a poder comentar un poco Marcelo más adelante, pero el impacto y la evolución que ha tenido en los últimos tiempos es y ha sido tipo exponencial en todos los ámbitos. Hoy en día estamos en un momento en donde la inteligencia artificial está en un pico, está en un auge. Para poder introducir un poco el tema, traje un pequeño pedacito de una película que creo que nos va a ayudar a todos a tratar de acercarnos un poco a la temática, así que los invito a acompañar este video. Jarvis, ¿podrías digitalizar la maqueta, por favor? Necesito una proyección manipulable. Escaneo de la maqueta de Star Expo de 1974 completa. Jarvis, ¿cuántos edificios hay? ¿Incluyo la tienda belga de waffles, señor? Era retórica. ¿Los veo? Ajá. ¿Qué crees que es eso, Jarvis? No sé. Tal vez es un átomo. En ese caso, el núcleo estaría por aquí. Destaca la unisfera. Quita los caminos. Elimínalos. ¿Qué es lo que trata de hacer, señor? Estoy descubriendo... corrección. Redescubriendo un elemento, creo. Quita los jardines, las macetas, los árboles. Estacionamientos, salidas, entradas. Estructura los protones y neutrones usando los pabellones como armazón. Jarvis, ¿podrías digitalizar la maqueta? ¿Cuántos no les habrá pasado de todos deben haber visto ya esta película? Y al igual que yo, me imagino que cuando la vieron, esta es una película que salió hace más de 10 años. Y estoy seguro que cuando la vieron, hay cuantas cosas que parecían tan distantes. Estamos en una situación real estamos viviendo ahora una revolución tecnológica que es realmente impactante. Probablemente tan importante como lo ha sido el descubrimiento de la electricidad, la energía eléctrica o el descubrimiento de Internet. El impacto que están teniendo las inteligencias artificiales en el último tiempo están siendo exponenciales, porque la propia inteligencia artificial está ayudando a construir soluciones de forma súper acelerada para otras cuestiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá traigo un caso práctico de un taxi.
Este taxi es de la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de andar en uno de ellos. En el caso, cuando yo anduve, era semi-tripulado, iba una persona del lado derecho, digamos. En este caso, se trata de un taxi 100% autónomo. Así es. ¿Cuántos de aquí se subirían a un taxi conducido por inteligencia artificial? Sensores, datos conectados con internet, procesadores, haciendo que un vehículo entienda qué es lo que viene adelante, qué es lo que tiene al costado. ¿Cuántos habrán visto esta aplicación? Nada raro, llegar y llamar a un taxi y que te venga a buscar un Uber. Pero, ¿qué sucede cuando te viene a buscar un taxi que no tiene personas, no tiene alguien mirando, tiene un sensor que identifica la distancia a la que está el cordón, tiene una cámara que identifica los vehículos y los objetos que tiene en la vuelta y que se le aproximan? Se trata de un auto 100% autónomo. ¿Cuántos se subirían a un auto y serían capaces de, bueno, de repente te llamaste un taxi y te viene a buscar un auto vacío y te subís? Estamos viviendo el futuro, hoy. Estamos viviendo un cambio que es realmente impactante, que empieza a surgir y a verse en pequeñas interacciones que empiezan a brotar, como en un campo que estaba de tierra fértil, en donde arrojamos las semillas y empezamos a ver esos brotes sueltitos, pero es cuestión de tiempo para que esto genere un impacto muy grande, tan grande como lo fue el cine mudo. Piensen ustedes, hace 100 años el cine era mudo y en blanco y negro. Y miren en dónde estamos hoy, cuánto ha avanzado la tecnología en estos 100 años. En estos 100 años. ¿Qué representa estos 100 años en la historia de la humanidad si miramos respecto hacia atrás, ¿no? Un poco esa es la lógica del impacto. Nada, bienvenidos a este taller. Pensamos a lo largo del taller compartirles un poco algo sobre un contexto de la inteligencia artificial en distintos sectores, algunos hitos tecnológicos en la educación, la inteligencia artificial, pensamiento, lenguaje y razón, colaboración y herramientas de inteligencia artificial en la educación, algunos ejemplos prácticos con el chat GPT. Vamos a ver algunos desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación, el impacto de la inteligencia artificial en los roles docentes, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay? La inteligencia artificial y el desarrollo del pensamiento crítico, innovación en enseñanza y aprendizaje, referencias y casos de éxito, y bueno, un espacio un poco más reflexivo respecto a la responsabilidad de educadores y padres sobre lo que tenemos hoy en manos, y bueno, un espacio que será abierto para preguntas y respuestas. Para contextualizar un poco la inteligencia artificial como en distintos espacios socioproductivos. Recién hablábamos de este ejemplo, ¿no? Ejemplos de autos que son capaces de conducir de forma autónoma, de identificar obstáculos, de entender cuándo lo están llamando, cuando alguien está adentro, que son capaces de cobrar de forma automática, o sea, son 100% automatizados. Esto es una realidad. Esta es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que ha llamado mucho la atención. ¿Cuál sería el impacto de esto? Tanto, muchas veces como que afloran a veces espacios o cuestiones como, ¿y los taxistas? ¿Se van a quedar todos sin trabajo? Y a veces va más allá, me parece que tenemos que empezar a analizar de forma crítica, poner las fichas sobre la mesa y, bueno, generar puntos de vista distintos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, ¿no? con estos avances tecnológicos? De alguna manera vienen a aportar muchísimo, como no podemos imaginar la potencialidad de esto. De otras formas exigen y demandan el cambio de forma imperiosa. Necesitamos adaptarnos rápidamente a este tipo de cambios, porque está acá, es una realidad y está pasando, no solo en el taxi. Hoy en día, el rol del programador, ¿a dónde queda? Desarrollar una aplicación es cuestión de poner ese código que querés y el chat te lo arroja en un segundo, por tirar un ejemplo. Hay herramientas, no solo el chat GPT, sino que hay herramientas mucho más específicas para la programación a las cuales les podés solicitar el código que querés desarrollar y la herramienta, de forma automática, te deja un código
lo resuelve mucho más bien, tipo, mucho mejor y mucho más rápido que el 60% de los programadores promedio. Lo hace mucho rápido y se equivoca más. Entonces, realmente en esta industria está teniendo un impacto mucho más significativo que en la industria, por ejemplo, automotriz, en la que la inteligencia artificial está asentando fuerte. Comentario adicional a esto, hoy en día la industria automotriz se enfoca en ofrecer servicios que antes eran vehículos, 4 ruedas, subir, el confort, de que la comodidad, eso trascendió, la comodidad, el confort y el trasladarte de un lado a otro, pasa a ser algo que es obvio dentro de todos los servicios a nivel automotriz. La gente hoy va a empezar a demandar servicios de espacios que sean customizables. Un auto que cuando yo me subo, entiende que yo me subí al auto y que me ofrece mis propias listas de reproducción y que conoce mis rutas y me ofrece automáticamente en el Waze cuáles son las ubicaciones a las que me gustaría ir o no. Entiende en el horario del día que es y a dónde me gustaría dirigirme en ese momento. Ya hay autos Tesla, autos que ustedes se suben y que identifican claramente la zona que vas y es capaz de manejarse de forma automática contigo al volante. Esto es una realidad, se comercializan estos vehículos. Y bueno, en el rol de la programación, sin ir más lejos, tengo un emprendimiento en el área de tecnología e inteligencia artificial, en el cual nosotros desarrollamos un software sin tener desarrolladores. Somos no desarrolladores los que iniciamos este proyecto, evidentemente después terminaron entrando desarrolladores de la inteligencia artificial para fortalecer la idea, pero inicialmente el producto que necesitamos para ponerlo en práctica lo desarrollamos pidiéndolo con lenguaje, con palabras, le pedíamos lo que necesitábamos que el software hiciera, parte por parte nos fue entregando código, fuimos ejecutando los códigos y logramos un producto. Imágenes capaces, hay inteligencia artificial que es capaz de reemplazar rostros, inteligencias artificiales capaces de construir imágenes a partir de texto. Lo estamos viviendo hoy. Bueno, el ChatGPT, desde noviembre del año pasado hasta ahora, ha generado un impacto brutal. De forma exponencial se viene desparramando. Se trata de una herramienta, para quienes no lo conocen, que te permite generar texto a partir de tipo un texto narrado a partir de la demanda que le tires. Vamos a bajar a tierra. Podés pedirle que te diga, dame la estructura de una clase, y te tira la estructura de una clase. Decirle, quiero dar una clase sobre física cuántica. Necesito que me lo dividas en 4 capítulos y que dure cada capítulo, no sé, 20 minutos. Y te lo entrega. No me gustó, cambialo y quiero que me lo hagas respecto a un resumen de 20 palabras. Y te entrega un resumen de 20 palabras. Es capaz de ir ejecutando acciones como las que veíamos en la película de Tony Stark hace un ratito. Tipo, él le estaba pidiendo a la inteligencia artificial que ejecutara acciones. La inteligencia artificial entendía sus palabras y era capaz de procesarlas y de arrojarle un resultado. Eso lo estamos viviendo. Lo que veíamos como algo tan lejano, lo estamos viviendo hoy. Así que, bueno, sin más, los dejo con Marcelo, que les va a hablar un poco sobre este tema, la inteligencia artificial en la historia de la tecnología. Marcelo. Bárbaro. Solo un momentito. Ahí va. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, tanto a los compañeros Marcela y Alejandro, pero principalmente también a la institución de los colegios teresianos. Es un gusto, más estando acá en Rivera,
Acá en el fondo se ve allí un mapa medio raro que es Uruguay y Río Grande do Sul. Estamos ahí bien en la frontera, acá en Rivera, a donde tenemos dos instituciones, una de cada lado de la organización. Por lo tanto, es un gusto poder compartir con ustedes estas ideas. Que hoy de mañana, cuando nos juntamos para coordinar, veíamos que había allí una complementariedad, ¿sí?, entre lo que cada uno de nosotros podía aportar, y eso fue una de las cosas que nos animó a hacer esta presentación en forma conjunta. Yo les voy a hablar un poquitito, brevemente, sobre esta, un poco contextualizar, primero lo que es tecnología, donde nosotros ahora estamos viviendo la época o un momento de lo que podríamos llamar la tecnología digital, ¿no?, o de las tecnologías de la información y la comunicación, pero es un tipo de tecnología que tiene algunas características propias que la hacen diferente a las otras tecnologías. Pero una idea que me parece allí sumamente importante subrayar, y es sobre lo que me voy a centrar en esta primera parte, tiene que ver con el hecho de que si no fueran las evoluciones, el propio proceso histórico de la humanidad, tanto occidental como oriental, o sea, la vida humana en sí, nosotros seguramente no tendríamos posibilidad de esto. O sea, en cierta medida somos deudores y somos herederos, que es una de las cosas que venimos haciendo. ¿Y qué es una tecnología? Una tecnología es una herramienta que nos ayuda, en definitiva, a relacionarnos con el medio ambiente, con nuestro entorno, con nuestro hábitat, todo lo que permita, en definitiva, solucionar algún problema, facilitar, optimizar algún proceso, tiene que ver con lo tecnológico. Allí hay un autor, Juan Grompone, uruguayo él, que define justamente las tecnologías como herramientas, ¿no?, siendo allí uno de las primeras herramientas todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Esto que estamos haciendo acá, que yo estoy hablando, que Alejandro habló, que va a hablar Marcela después, que ustedes escuchan, y que por medio de la emisión de sonidos podamos entendernos, es casi un milagro, les diría, ¿no? Eso se llama lenguaje y es una forma, es una herramienta que tenemos para poder comunicarnos, de las más sofisticadas, de las más complejas que hemos creado. Pero claro, como estamos tan naturalizados a ella, quizás no le damos el valor que tiene, justamente porque pasa a ser prácticamente como el aire que respiramos. Entonces, acá enumeramos una serie de tecnologías que me parece que son antecedentes clásicos, ¿no?, que todos en algún momento ya escuchamos, como la rueda, el fuego, el tejido, la agricultura, el papel, la imprenta, las lentes ópticas, el motor a combustión interna, la electricidad, las vacunas, los semiconductores eléctricos, los cuales fueron claves después para el tema de la computadora, la penicilina, entre otras cantidad de invenciones que han hecho los seres humanos a lo largo de la historia. Internet, que hace muy poco tiempo en lo que es la historia de la humanidad, estamos hablando allí de la década de los 80, un poquito antes, en el marco de diferentes situaciones y coyunturas bélicas del planeta, se inventa lo que es Internet, las diversas tecnologías que han sido posibles gracias a estas plataformas, ¿no? De hecho, Internet allí se constituye un hito histórico de la evolución tecnológica de nuestra sociedad. Eso permitió, es la plataforma, de hecho es una base, que nos permitió desarrollar una cantidad de otras tecnologías. Inclusive, hoy que para nosotros ya es natural el uso de Google, y más recientemente ChatGPT, que es un tipo de chatbot, rápidamente se tornaron herramientas cotidianas, ¿no? O sea, la velocidad que nosotros... ChatGPT es... las diferentes
los diferentes recursos, las diferentes posibilidades que se ha creado en torno a esto, no hay duda que es importante. Pero a partir de noviembre del año pasado, emergió esta tecnología que impactó a todos, que no es que no existiera, existía, pero era usado básicamente por un conjunto de técnicos que necesitaban ciertos conocimientos específicos que le permitían interactuar con la herramienta digital. Pero ¿qué pasó en noviembre del año pasado, septiembre, octubre, noviembre del año pasado? Empieza a surgir esta herramienta y empieza a aparecer con un nivel de popularización planetario. O sea, fue la herramienta que más rápido creció en la cantidad de usuarios en un lapso de tiempo importante, que tiene una característica central. Y esto es una de las cosas que me gustaría así insistir, y si quieren, en lo que tiene que ver con todo este proceso, me parece sumamente importante esta idea, ¿no? Esta idea que en definitiva nos deja allí frente a esta situación. Lo que permite el chat es... el chat se especializa, es una tecnología que se especializa en el diálogo y la búsqueda de soluciones a partir del procesamiento del lenguaje natural. Este punto es una diferencia superlativa a lo que nosotros teníamos con Google. Google, ¿qué hace Google? Ordena información, o sea, cualquier buscador, Google es una de las empresas, lo que nosotros allí buscamos, tenemos buscadores que ordenan la información, y el algoritmo lo que hace es prioriza en función de la cantidad de búsquedas que los mismos usuarios hacen, aquellos sitios o aquellos links son los que se ubican en primer lugar. Hasta ahí no había problema, y nosotros en educación, de hecho, contábamos con una herramienta que, si bien facilitaba y permitía el acceso de la información allí disponible en la red, no era mayoritariamente un problema. Porque el procesamiento de esa información la hacíamos nosotros, necesitábamos hacerla nosotros. Y de hecho es un trabajo arduo indagar un tema en Internet, ¿no? en algún buscador. Pero esta herramienta, estos chatbots, siendo el ChatGPT uno de ellos, procesan el lenguaje natural. Entonces nosotros antes teníamos la necesidad de varios lenguajes naturales, el inglés, el español, el italiano, el francés, el chino, el idioma que sea. Lenguaje natural, sinónimo, lengua materna. Pero además teníamos el lenguaje informático, teníamos el lenguaje científico, pero además teníamos el lenguaje, no sé, de programación. Teníamos la necesidad como de alfabetizar el lenguaje, ni hablar, matemático, ¿no? Físico-matemático. Pero esta tecnología lo que hace es, centra todo en el lenguaje natural, centra todo en el lenguaje en que nosotros nos expresamos. Por lo tanto, ya Excel, por ejemplo, no necesitamos saber fórmulas específicas, sino que básicamente lo que nosotros necesitamos allí es tener la capacidad de poder decirlo con palabras y escribirlo, lo que queremos, y la misma inteligencia lo que hace es procesar eso y busca los diferentes códigos que van a hacer, por ejemplo, que una suma se haga por medio de un Excel. O un texto literario se haga, o se me resuelva un problema matemático. Entonces, todo se vuelve, la clave, el código madre de esto, tiene que ver específicamente con esta situación. Esta es una idea bien importante, porque el lenguaje, y vamos a ver allí brevemente tres personalidades, y vamos a profundizar sobre uno. El primero que estructuró en forma racional el lenguaje, en forma escrita, en forma sistematizada, fue Aristóteles. Aristóteles, nosotros lo conocimos en Occidente en el siglo XII, gracias a dos filósofos allí, médicos en realidad y filósofos, de los bárbaros de la época que se decía en Europa, que en realidad eran musulmanes, que en la invasión a Europa se llamaban Avicena y Averroes. Y traen dentro de sus equipajes y su biblioteca
los libros originales de Aristóteles y de Platón, los griegos, los clásicos. Eso permitió que un tal Tomás de Aquino, freire y sacerdote, se encontrara con esa obra y quedara como que asombrado allí por lo que efectivamente encontró. Encontró lo que después se llamó la física y la metafísica y el órgano, que es un orden de las obras de Aristóteles. Y lo que hizo Santo Tomás fue la traducción al cristianismo de la lógica griega, creando una de las principales corrientes teológicas y filosóficas también de Occidente, que es justamente el tomismo. Otra persona, después de varios siglos, va a un colegio jesuita, a donde la corriente filosófica principal era el tomismo, y se encuentra con la filosofía de Santo Tomás, pero aísla, digamos, lo que es el pensamiento cristiano, el discurso, el relato cristiano, de la estructura de ese relato cristiano que era la racionalidad griega. ¿Sí? Y se conecta de vuelta con Aristóteles, que tiene allí, y lo voy a explicar de esta manera, perdónenme los especialistas en filosofía, pero lo que estoy tratando de hacer es, por algún error, en este sentido, hay ciertos aspectos que a nosotros que necesariamente los tenemos que remitir. Porque Aristóteles, además de ser un pensador, sistematizó el pensamiento. Él sistematizó lo que hoy nosotros llamamos la lógica, el silogismo, que básicamente tiene como conexión fundamental, y estoy haciendo alusión a esto porque esto se vincula directamente con las capacidades que tienen estos chatbots, el chat GPT, trata de ordenar los discursos y los relatos y conectarlos de tal manera que hayan unos que sean premisas y otros que sean conclusiones. Tan básico como eso. Dice que esas premisas se estructuran en dos términos, entre los que es sujeto y el predicado, y que el predicado habla de lo que es el sujeto, y el análisis, básicamente, se puede sintetizar el análisis y el aporte aristotélico en este tema de lo que nosotros llamamos, Aristóteles sería un lógico, ¿no? Estructura, formalmente, la lógica por medio del lenguaje. Ahí aparece un elemento que es para nosotros central, que tiene que ver la relación de lo que es el pensamiento humano, la lógica, que también la podemos llamar razón, la razón está estructurada lógicamente, y el lenguaje. Y la unión que nosotros tenemos entre pensamiento, lenguaje y razón es absolutamente central, y ha sido un patrimonio capital, un patrimonio central en la historia de Occidente. Y ese es un tema que nosotros tenemos que tener bien importante, porque ¿cómo se desarrolla el pensamiento? No hay otra forma que no sea por medio del lenguaje. El lenguaje es la forma que tenemos de desarrollar nuestro pensamiento y de expresar nuestros pensamientos. Sobre esto hablan en forma mucho más contemporánea nosotros, Piaget, que habla allí de diferentes estadios, Vygotsky, que habla sobre la importancia y la relevancia del contexto, además de la teoría, plantear una teoría del aprendizaje, Wittgenstein, que tiene una frase que es fabulosa, que es los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, Worf, Chomsky, que habla de que el lenguaje es como algo innato que tenemos, ¿no? Es algo como que genético allí, y plantea, y Bernstein, que hablando del lenguaje y de sus investigaciones se da cuenta que los hijos de los obreros, constata, tienen un menor desarrollo cognitivo de lo que es el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, se da cuenta de que en realidad el hecho de que sean hijos de obreros tiene un lenguaje limitado, y eso es un obstáculo para el desarrollo del pensamiento más abstracto. Mientras que los hijos de los burgueses tenían un desarrollo de un lenguaje mucho más
desarrollado, porque justamente tenían un contexto que limitaba una y otra vez a los procesos de abstracción. El lenguaje y el pensamiento están estrechamente vinculados. Yo no puedo, y esto va a tener una importancia central en todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, no puedo pensar en desarrollar el pensamiento de espaldas al lenguaje. Facilitar la resolución de problemas y estimular nuestras capacidades cognitivas básicas superiores nos permite comprender las cosas, comunicarnos e inclusive intuir. Hay tecnologías como esta, la del chatbot, por ejemplo, que pueden potenciar esa relación. Lo que hemos aprendido clásicamente, gracias a los sistemas educativos, debe permanecer. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje y discursos tales como el oral, el escrito, el matemático, el científico y el artístico, son cosas que nosotros no se la podemos trasladar a una tecnología. No podemos renunciar como seres humanos a esas capacidades que tenemos. Voy a traer acá 3 ejemplos. La primera es una frase de mi hijo cuando me presentó, me llamó, me dijo, vení papá, me dice, y básicamente lo que me mostró fue ChatGPT, puso resumen de la Revolución Francesa en 100 palabras, y a renglón seguido me dijo, ahora ya no tengo que pensar más. Hay otro chiquilín que nos encontramos acá, en la universidad. El chat justamente lo que implica es esforzarme menos. Y esta última es una cita bibliográfica. En la bibliografía, después de un trabajo de 15 páginas, el estudiante pone esta frase que para mí es paradigmática. Bibliografía. La mayoría de las respuestas las hice teniendo en cuenta lo que sé del tema, pero también obtuve ayuda de una inteligencia artificial. O sea, son cosas que traigo estos ejemplos justamente a los efectos de que podamos entender del potencial de esta tecnología, pero los cuidados que tenemos que tener para no renunciar a aspectos tan básicos como el desarrollo del pensamiento, y aspectos tan básicos de cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo, que es desarrollando el lenguaje. Porque como dice, hay una amplia bibliografía, estudios sobre esto, y hasta diría de sentido común, lo que decía al principio. Este tipo de tecnologías efectivamente ayudan, son un soporte importante, pero generan y se basan en el lenguaje natural, que es la forma en que tenemos los seres humanos para poder conectarnos y desarrollar el pensamiento. Si nosotros no tenemos cuidado, pasa lo que acá después le vamos a dejar la presentación para que ustedes puedan ver allí, donde hay investigaciones actuales que muestran claramente que las tecnologías impactan directamente en el desarrollo cognitivo. Todos usamos GPS, muchísimos de los que estamos conectados seguramente usamos la tecnología del GPS. Pero una de las cosas que nosotros allí tenemos es cuando se nos saca ese GPS, lo que nos cuesta ubicarnos en un espacio-tiempo determinado. Y de diferentes investigaciones, donde hay un grupo de control de personas que no usan GPS y otros de que sí usan GPS, muestra que el cerebro efectivamente deja de desarrollar ciertas capacidades, inclusive físicas ubicadas en lugares del cerebro concretamente, que tienen que ver con las capacidades cognitivas vinculadas a la ubicación espacial, digo bien espacial. También impacta la tecnología, el uso de dispositivos en la primera infancia, y también se ha visto que los niños tienen, Carizola por ejemplo, muestra allí, por medio de diferentes investigaciones, impactos negativos en los medios tecnológicos, en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, toda tecnología nosotros la tenemos que, no hay duda y no nos tenemos que resistir a ello. Pero una de las cosas que para nosotros allí es absolutamente central, tiene que ver con este tema. La tecnología es un asistente. En este caso debemos usarla como asistente. ¿Podemos usarla de otra manera? Sí, la podemos usar de otra manera. Pero no podemos renunciar nosotros al necesario desarrollo del lenguaje, que en clave humana significa
en el caso que renunciáramos, renunciar también a la capacidad de desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Con tecnología o sin tecnología, nosotros en definitiva tenemos allí un punto central vinculado a lo que no podemos renunciar. Y es una alerta allí que vamos a tomar en función de algunos aspectos que siguen, ¿sí? Allí el señor Stark, en el video, despejó y usa una frase que para mí es la que más me llamó la atención. Cuando la máquina le pregunta qué estás haciendo, y él dice, estoy descubriendo, y después inmediatamente dice, me corrijo, estoy redescubriendo, que fue la herencia justamente de aquella maqueta, que era un nuevo elemento, que lo había diseñado el padre, y lo había dejado allí impreso la fórmula, la estructura, digamos, en una maqueta. Entonces, en realidad, el nuevo material que se descubrió tiene que ver justamente con eso. El nuevo material fue descubierto antes de que existiera esa tecnología. Por eso él usa la palabra redescubrir. ¿Es más valioso lo de antes que el invento que tuvo el padre, o el descubrimiento que hizo el padre, que el que hizo Stark? No, son diferentes. Pero para las dos cosas se necesitó un desarrollo cognitivo de los más altos posibles, que en definitiva lo podemos sintetizar en la capacidad de abstraer. El desarrollo cognitivo, ¿no? Qué desafío, cómo desafiarnos nosotros para que estas nuevas tecnologías emergentes, ¿no? Esta revolución tecnológica que estamos viviendo ahora, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, son todo un montón de conceptos que empiezan a aparecer, blockchain, la revolución 4.0, todo lo estamos viviendo. Esto es ahora. Las smart cities están apareciendo, o sea, existen estos conceptos a partir de cuestiones tan básicas como un sensor. No existiría inteligencia artificial si alguien no hubiera desarrollado un sensor, un simple sensor, que surgió, o sea, esa cuestión del desarrollo cognitivo sin dudas que es la clave de esto. A ver, ¿están viendo la pantalla ahí? Solo me confirman por las dudas, ¿sí? Sí. Porque, ¿qué sucede? Se me fue yo no la veo. Disculpen, ahí va. Lo que sucede es que las inteligencias artificiales, con todo este desarrollo, lo que ha pasado es que empezaron a surgir cuestiones como el desarrollo de pequeños elementos que por sí solos no son nada, pero la conjunción de todos estos elementos empiezan a hacer que cosas empiezan a pasar. La robótica, ¿no? Les hablaba de las smart cities, redes neuronales, muchísimas cuestiones y conceptos que están circulando y que están generando un impacto muy fuerte en la sociedad. Entonces, toda esta realidad que estamos viviendo fue posible gracias a ese desarrollo. Empiezan a aparecer algunas herramientas y evidentemente con el desarrollo y la aparición de algunas herramientas nos obligan a nosotros a tratar de pensar, bueno, de qué manera encaramos estas herramientas para que mi cerebro no se eche como una pasa, como decía un poco Marcelo igual. Con el uso del GPS nos acostumbramos al GPS y después no sabemos ubicarnos sin esa herramienta. Bueno, no nos puede pasar esto con el lenguaje, no nos puede pasar esto con las ciencias más básicas como la matemática y otras cuestiones. Entonces, ¿de qué manera vamos a utilizar estas herramientas en pro del desarrollo, ¿no? Y para poder potenciar nuestras capacidades y no limitarlas, o aún peor, entorpecerlas? Existían algunas imágenes que no la conseguí como referencia, pero en unos dibujitos veía una vez tipo en el año 2050 y todos éramos súper gordos, así acostados arriba de un sillón y controlando todo con controles remotos y sin moverse y con comandos de voz y demás, porque la comodidad y tener todo el alcance de eso no requería ni que las personas se movieran. Bueno, hay algunas cuestiones asociadas a, como que lo caricaturizan un poco, pero es cómo tomamos partida frente a estas herramientas. Es por eso que, bueno,
son reales, presentes, existen herramientas que hoy en día nos van a ayudar y vienen a facilitar la vida en diferentes ámbitos, en la parte gráfica, en la parte de redacción de textos, en la parte de creación de voz, de videos, muchas cosas, y son herramientas que vienen a solucionar problemas, y la conjunción de estas herramientas generan otras herramientas más, que aplicadas con la robótica, terminan teniendo impactos gigantescos en la industria y en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? En la educación, en concreto, esta es una herramienta que viene realmente a generar un gran impacto. Se denomina, por ejemplo, se denomina Copilot, y es una herramienta que la integró Microsoft dentro de su suite de programas online denominada Office 365, que son el clásico Excel, Outlook, Word, que todos conocemos, el Teams también incluido. En el Word te permite pedirle textos y te responde como el chat GPT. En el PowerPoint le decís el texto o el tema que querés desarrollar, armame una presentación y listo. Te desarrolla la presentación, ya te la diseña y te la separa por slides. Para la parte de Excel, podés llegar y pedirle con texto que te desarrolle fórmulas, que te arme tablas dinámicas, que te cruce datos y te resuelve a nivel de fórmulas también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a nivel del Teams o a nivel del correo electrónico? Es capaz de identificar los correos electrónicos que estás intercambiando con alguien y te puede sugerir respuestas adecuadas para darles. ¿Cuántos de acá no han perdido horas redactando un correo electrónico en la última semana? Podemos haber descubierto la inteligencia artificial. Algunos tal vez ya la están utilizando para dar respuestas a sus correos de forma manual, pues esto ya está instalado y existe dentro de Office 365, se llama Copilot, y te sugiere cosas. Incluso te permite armar tópicos respecto a un resumen de una reunión que tuviste con alguien en Microsoft Teams. Tuviste una reunión chateando con alguien y te hace un resumen del intercambio que hiciste en las palabras que vos quieras. Esto es la realidad. Esto a nivel productivo tiene, en el área digital, ¿no? Tiene un impacto brutal desde ya. Y en la educación, obvio que también lo tendrá. Entonces, evidentemente tenemos el desafío de empezar a pensar y a desafiarnos bien. ¿Cómo vamos a encarar la utilización de estas herramientas para que no se nos atrofie el cerebro? Para que nuestros niños, los que están ahora haciendo el proceso educativo, que nos trajo a todos nosotros hasta aquí, no los deje a ellos perdidos en este proceso en el que están desarrollando sus ideas. Aquí les dejo, porque después va a quedar esto compartido, les dejo un pequeño resumen de una búsqueda que estuve haciendo respecto a algunas herramientas que me gustaría sugerirles para el trabajo en desarrollo de texto, para desarrollo de presentaciones con inteligencia artificial, para imágenes, te crean imágenes a partir de palabras, para sonido, que te crean músicas o te crean audios a partir del texto, videos, inteligencia artificial que cambia caras, inteligencia artificial a la cual vos te filmás 4 videitos con tu cara hablando, luego lo subís a la plataforma, le pasás el texto que quieras y la inteligencia artificial te pone a vos hablando con ese texto con la voz que quieras, con la voz de Obama, y te escuchás hablando con la voz de Obama. Es increíble. La productividad, a nivel de productividad hay algunas herramientas como Consensus que te dan respuestas de texto interesantes a partir de fundamentos más concretos. Te dice de dónde... ¿Perdón? Continúo. Que te tiran tipo los resúmenes a partir de lo que le solicitaste, te tira las fuentes de donde obtuvo la información y demás. Bueno, hay varias. Los invito a que los curiosos puedan echarle un vistazo y aprender un poco, o los que se cuelguen con esto, darle un poco más de mirada. Sin duda va a ser muy productivo. Y bueno, los dejo con Marcela, con quien vamos a ver algunos ejemplos respecto a la utilización del ChatGPT en concreto. Buenas noches. Yo vengo a contarles un poco un recorrido que vengo haciendo acá en estos últimos meses. Yo soy docente, muchas de las preocupaciones que andan circulando por el chat fueron las que me trajeron a empezar a mirar de qué se trataba esto, cuando, como decía Marcelo, en el hemisferio norte empezó a circular antes. Nosotros tuvimos el periodo de ventaja de las vacaciones, y dijimos, bueno, hay que empezar a ver de qué se trata. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes son algunas búsquedas reales
del ChatGPT y empezar a pensar cómo lo pueden usar nuestros estudiantes y cómo lo podemos usar nosotros. La primera búsqueda es una búsqueda absolutamente cotidiana. Uy, se fue. Bueno, alguien intentando hacer que el chat se equivocara, le preguntó por algo que seguramente muchos de ustedes saben, que es sobre fútbol, y es cuántos goles olímpicos hizo Maradona. Y me dijo, mira, esto no funciona porque esta respuesta está mal. A raíz de eso empezó una conversación sobre algo que Ale me reconfirmó, que es que sí, el chat se equivoca, a veces miente. Porque no solo le dijo a esta persona que había un gol olímpico que no existe, sino que yo le repetí la pregunta, se la repetí en más de una ocasión, y me respondió distintas cosas, con segundos de diferencia. Por ejemplo, que Diego Maradona nunca había anotado goles olímpicos, o que lo había anotado otro día y en otro partido. Ahí aparece una primera alerta, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esta información que nosotros obtenemos del chat cuando, como el hijo de Marcelo, decimos, listo, no pienso nunca más? ¿Todo aquello que le pregunto es 100% confiable? Bueno, en este caso, como era información popular, abrió la posibilidad del debate, y bueno, es de público conocimiento que el chat ha referido notas periodísticas que no existían, o declaraciones de personajes que no existían, o que refiere a páginas que no existen, y aparece ahí una primera pregunta que es por la verdad de lo que el chat nos ofrece, más allá de que esto sucede en segundos y con una estructura lingüística fantástica. Después, pensando en mi tarea docente, dije, bueno, voy a pedirle algo que le pido a mis alumnos, y que es que escriban un guión cinematográfico para una actividad. Acá está mi colega dando vueltas en el grupo que nos está escuchando. Se lo pedí, me respondió algo que perfectamente podría ser la respuesta de uno de mis estudiantes. Dije, le voy a poner un problema. Bueno, si en el grupo tuviese que tener 3 mujeres, 2 varones, el guión no funcionaba porque tenía todos personajes masculinos. Me contestó, sí, claro, cómo no, a continuación se lo modifico. Y en segundos tenía el guión adecuado para los estudiantes del grupo. Otro ejemplo para pensar, hace de todo, ¿no? Hace cuentos infantiles, hace poemas, es sumamente creativo, y obviamente son originales. No es como el antiguo texto googleable que uno buscaba la fuente y le ponía al estudiante, te copiaste. Son textos originales creados por el chat. Pero después dije, bueno, también le puedo encontrar una contracara positiva a esto, y busqué, esto es un artículo de crítica literaria, un artículo que yo en su momento trabajaba en un cuarto año en el que daba clases. Le pedí que lo resuma, obviamente lo hace con éxito, y después recordé a un estudiante real, que tenía un perfil cognitivo descendido, y que para mí en su momento fue un gran desafío, porque lo que leían los otros chicos de cuarto año, para él era extremadamente complejo, y entonces tenía que pensar actividades y textos específicos para ese estudiante, que además se frustraba muchísimo. Entonces le pedí que reescribiera el artículo para un joven de 16 años con perfil cognitivo descendido, y pegué el artículo. Y el resultado que obtuve fue maravilloso. Entonces hoy hablaba con la psicóloga que integraba el equipo de orientación, y le digo, ¿cuánto podríamos haber hecho por Santiago, se llama Santiago, de haber tenido esta herramienta en su momento? Porque bueno, los tiempos son limitados, y realmente yo no puedo adaptar ese texto mejor de lo que lo pudo adaptar el chat. De hecho, nunca lo hice. Y esto también me abrió una posibilidad para trabajar con él. Después me puse a hablar con una profe de biología, y le dije, bueno, ¿cómo hacemos para que el chat no sea solo respuestas que ya vienen dadas y que entonces no tenemos nada que pensar? Y me dijo, bueno, preguntémosle ¿cómo pensaría Darwin la evolución en relación al cambio climático? Cosa que Darwin jamás pensó, porque no era una preocupación de su tiempo. Y aparece un texto que parece lógico, que tiene un montón de información. ¿Se cortó? Sí, parece que No se sí, escucha. se cortó, sí.
Ya se conecta de vuelta, solo un minutito. Parece que se cortó Marcela. Aprovecho esto para decirles que quienes tengan alguna consulta respecto a lo que vayan viendo, no dejen de ir poniéndolas en el chat, que seguro en su momento las vamos a ir considerando. Algunas, de hecho, ya estuve respondiéndolas por ahí. Se cortó, pero ya se escucha otro. Me había Bueno, ido. han habido algunas preguntas interesantes. Ahí está, ahí volví. No sé qué pasó, que justo decidió caer ahora. Bueno, la tecnología. En relación a esta cuestión de la evaluación auténtica, apareció también una preocupación que teníamos cuando empezamos a pensar en este encuentro, que es, bueno, nosotros tenemos esta capacidad de criticar lo que nos ofrece el chat, porque justamente venimos de haber sido educados en nuestras habilidades de pensamiento sin esta herramienta. ¿Cómo hacemos para que justamente la herramienta no obture el pensamiento, sino que lo potencie? Y estas preguntas, donde lo que pedimos es análisis crítico, parecerían ofrecer alguna puerta de entrada. A partir de eso, pienso en oportunidades que tenemos los docentes. Primero, de empezar a pasar nuestras consignas por el chat, de meternos a jugar. Es apasionante cuando uno ingresa y empieza a pedirle cosas. Lo que sucede es realmente muy interesante y también nos hace replantear qué es lo que estamos pidiendo. ¿Estamos pidiendo solamente tareas reproductivas, tareas que se pueden hacer en segundos por la inteligencia artificial, o estamos pidiendo tareas superadoras, que ponen en juego estas habilidades del pensamiento? Al ver qué es lo que responde el chat en cada uno de estos casos, realmente a uno se le ocurren propuestas nuevas. Porque a veces lo hace bien, a veces no lo hace bien, y eso también nos lleva a ver cómo lo podemos incorporar, en qué sí y en qué no. Y traigo acá una cita de una persona que muchos de los que andan por acá por Educater han conocido seguramente, que es Vilma Reyes. En su postítulo, ella nos decía que algo que tiene que pasar es que el maestro tiene que dejar de ser un transmisor, un sabelotodo, un experto, y convertirse en un facilitador y un mentor. Alguien que acompañe a los estudiantes para que puedan ir generando su propio pensamiento, interpelando sus intervenciones, que pasen en el aula de un lugar pasivo a un lugar de generador de preguntas, de pensamiento, de contenidos. Entonces me puse a pensar en mi historia, desde ser estudiante hasta ser docente, y todos estos monstruos que aparecieron en las aulas en algún momento, y que siempre estuvo la tentación de la prohibición. Dice, bueno, alguien preguntaba por ahí, ¿deberíamos usar inteligencia artificial? Yo pregunto lo contrario, ¿estaría bien prohibirla? ¿Le estaríamos haciendo un bien a nuestros estudiantes prohibiéndoles una herramienta que existe en el mundo y que, como les contaba Ale, se está usando en el mundo del trabajo para generar cosas? Y es el mundo al que ellos van a salir en 1, 5 o 10 años con muchísimo más desarrollo. ¿Tiene sentido que les digamos no uses el chat porque la única forma de desarrollar las habilidades del pensamiento es aquella en la que yo lo hice? Creo que es difícil arriesgarse a decir que sí. Probablemente tengamos que volver sobre esas preguntas que nos generó inicialmente. Ya no vamos a pensar, vamos a hacer de cuenta de que esto no existe y vamos a corregirle a la inteligencia artificial, los docentes, hacemos un como sí. Ellos hacen como que escriben, nosotros hacemos como que les leemos y les hacemos una devolución. ¿Qué pasa si todas nuestras propuestas empiezan a ser propuestas que puede resolver el chat? Son preocupaciones, ¿no? Preocupaciones que a nosotros nos toman de lleno en el medio del ejercicio de la profesión, porque esto está pasando ahora. Los chicos saben que el chat existe, y como el hijo de Marcelo, están diciendo, bueno, puedo hacer mis tareas en 2 minutos e irme a jugar a la Play. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? A mí me surgen 2 respuestas, y Marcelo después va a profundizar un poco más, porque en esto de que nos hemos complementado en el diálogo sobre esto, creo que pudimos encontrar algunas oportunidades, y que tienen que ver con 2 cuestiones. Una son las habilidades para el siglo XXI. Habilidades que aparecen en los programas educativos de todos nuestros países,
pero que sabemos tienen cierta resistencia frente al paradigma de los contenidos. O sea, el modelo del que nosotros venimos es un modelo de contenidos y las habilidades siempre aparecen como de refilón, para rellenar planillas. Hoy, esto de plantear preguntas pertinentes, incluso al chat, ¿cómo le pido lo que le pido? De analizar la información que recibo, porque con una simple búsqueda y viendo que frente a la misma pregunta sobre un gol de Maradona, que es de público conocimiento, me contesta 3 cosas diferentes, ¿qué hago yo con la información que recibo? ¿La tomo de manera crítica? ¿Cómo entrenamos eso en las aulas? ¿Cómo creamos cosas cuando tenemos una inteligencia artificial que también crea? Lo tomamos, lo perfeccionamos, competimos contra eso, lo incluimos. Hoy hay concursos de literatura que proponen textos construidos en colaboración con la inteligencia artificial. Producidos en colaboración con herramientas para colaborar en el aula, pero también incluyendo lo que produce la inteligencia artificial. Y obviamente la reflexión activa, lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy. Otra puerta de oportunidad creo que aparece en un concepto que también en los últimos 10 años estuvo sonando mucho y que es la clase invertida. Creo que todos acá sabemos lo que es, ¿no? Esta idea de que la teoría, el abordaje de los contenidos sucede en casa y que el aula es un espacio para hacer, un espacio de pragmatismo. Bueno, también muy resistido. ¿Cómo garantizo yo que lo que debe suceder en casa suceda? ¿Cómo me aseguro de cuál es la fuente que el estudiante toma? Pero frente a la pregunta de si tiene sentido dar cátedra durante horas en el siglo XXI, cuando la información está en Google, y no solo está en Google, sino que el chat me la organiza y la acomoda a lo que yo le pregunto, es más pertinente que nunca. ¿Qué vamos a hacer en las aulas? Reproducir o hacer con eso que tenemos al alcance de la mano. Así que vamos a continuar con Marcelo para poder pensar en nuestro rol docente y cómo viene a modificarlo la inteligencia artificial. Bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Justamente esto que dice Marcela allí es absolutamente clave, porque en la última parte, allí donde alguna cosa dijimos al principio también, nosotros lo que teníamos, ya Google facilitó mucho, ¿no? Yo tengo 48 años, iba a la biblioteca a estudiar. Hacíamos fila por un libro. Hoy se usan bibliotecas, también hay bibliotecas adaptadas a la tecnología. No es que se haya dejado de lado, y también se usa el libro. Y se va a seguir usando seguramente. Pero no hay duda de que las posibilidades y las potencialidades que efectivamente tenemos en lo que tiene que ver con todas estas tecnologías es sumamente importante. La diferencia sustancial es que yo en Google también tenía que hacer la síntesis, también tenía que hacer el resumen. Y fíjense ustedes que todo lo que estamos escuchando, seguramente pasamos por la educación formal en algún espacio, y hay un ejercicio que aseguraba el desarrollo o el ejercicio cognitivo que desarrollaba en cierta medida el lenguaje y que efectivamente permitía desarrollar el pensamiento. Acuérdense, pensamiento y lenguaje son dos cosas que son una, diríamos, no van de la mano, son una. El tema es que ahora tenemos una tecnología que se popularizó, que efectivamente lo que nos plantea es la posibilidad de que ese procesamiento de la información, hacerlo en forma automática. Y se popularizó. El ejercicio que nosotros hacíamos era lectura, tratar de comprender, resumir eso, poder explicarlo, y en las pruebas y las evaluaciones poder decirlo con otras palabras. Ese ejercicio que es tan cotidiano, que por momentos se vuelve medio tedioso, pero es sumamente necesario para poder desarrollar las capacidades cognitivas a las que hacíamos alusión. Voy a usar, para poder
acercarnos, porque lo que estamos presentando es un primer acercamiento, nada más, sobre este tema, para poder pensar este cambio, que es un cambio aparentemente pequeño, pero es un cambio sumamente significativo. Voy a usar el triángulo didáctico clásico de Housey, que plantea allí el saber, el docente, una relación entre el saber, el conocimiento, el docente y el estudiante. Entre el docente y el saber está la posibilidad de la enseñanza, y entre el saber y el estudiante está la posibilidad del aprendizaje, y esa relación sintetiza en cierta medida lo que se resuelve en una institución educativa, o en las instituciones educativas a lo largo y ancho de la historia de nuestra cultura. ¿Qué plantea? Y vamos a pensar un poco en esto. El cambio puede ser sustancial. Puede ser sustancial. ¿Por qué puede ser sustancial? Justamente porque hay un tema allí que podemos llegar a una sustitución, diríamos, de lo que es el estudiante, si se acuerdan al principio, saber docente-estudiante. Si nosotros no tomamos en cuenta de que los chiquilines pueden estar haciendo esta síntesis en forma, o los estudiantes pueden estar haciendo esta síntesis en forma automática, sencillamente poniendo una consigna, resumime la Revolución Francesa en 100 palabras, y yo pedí un trabajo escrito para que resuma en una carilla la Revolución Francesa, o inclusive le puedo pedir las causas, las consecuencias, y los hitos principales de la Revolución Francesa, y eso se puede resolver en cuestión de 30 segundos. Y, como decía Marcela, ir a jugar a la Play. ¿Sí? Pero ¿qué es a lo que estamos renunciando ahí? Eso es un poco lo que nosotros queremos hoy plantear acá. El riesgo que tenemos que entre el docente puede transformarse en alguien que está dialogando con el chat y no con el estudiante. Por lo tanto, la enseñanza, si no hay un estudiante que aprende, se desintegra. Y el aprendizaje también se desintegra. Y el estudiante pasa a ser un mediador entre el docente y el chat, una tecnología fija. En el medio, ¿qué ocurre? Dejamos de ejercitar, dejamos de hacer el ejercicio sistemático para eso. Vamos a dar un paso más y vamos a empezar a la inversa, vamos a sacar el docente de este esquema. Lo que pasa allí, o lo que puede llegar a pasar, es que el estudiante puede aprender, ¿sí? La enseñanza queda en cuestionamiento, porque de hecho no hay un docente que aprende, perdón, un docente que enseña, enseñanza estrictamente no habría, ¿sí? Y esto nos lleva a una estructura que está muy en boga, y es algo que está allí calando fuerte el discurso de las multinacionales, que es la eliminación, se lo escuché a un gerente de IBM, la eliminación del problema de la educación. Y cuando le preguntamos cuál es el problema de la educación, dijo, los docentes. Vamos a tener una tecnología que no va a tener paros, no va a hacer exigencias, sencillamente va a ser un modelo donde el estudiante va a elegir, como a Netflix, va a elegir el tema que quiere, y va a estudiar en función únicamente del interés que tiene en los temas. Se terminó la estructura clásica. Entonces el saber va a empezar a circular, dicen en este modelo, que elimina al docente. Nosotros lo teníamos al docente allí eliminado, sustituido por el chat o por este tipo de tecnologías. Va a haber una circulación de conocimiento del estudiante a demanda, ¿no? Una enseñanza a la carta. A mí lo que me gustaría insistir sobre este esquema es que este esquema tiene una concepción de educación por atrás. Difiere radicalmente de la concepción que yo entiendo de educación. La educación es un proceso de circulación cultural. La cultura es todo. Los padres enseñan, la televisión enseña, YouTube enseña, el chat enseña, todo enseña. ¿Sí? Todo permite la circulación de cultura. Pero, para que haya educación propiamente dicho, tiene que haber relaciones humanas que hagan posible que esa circulación exista. De hecho, el chat, en una hipótesis, en una distopía, diríamos, donde el chat se sustituye a los docentes, por ejemplo, esto que estoy diciendo
son teorías reales que se están manejando. ¿Sí? Esto no es... Son planes de negocio que se están diseñando con esta finalidad. ¿Sí? Esto no es una ilusión o algo que va a venir en el futuro. Ya hay empresas diseñando este tipo de dispositivos. El tema es que para que haya educación, efectivamente, va a haber inclusive seres humanos que lo puedan diseñar, porque pensemos en esta estructura, lo que está atrás de la tecnología emergente, que ahora es un chat, que está en pañales, o sea, esto en 5 años se va a superar considerablemente en el nivel de precisión, por ejemplo, que nos va a llevar, necesariamente implica personas que están pensando esa tecnología y que tienen una intencionalidad clara, o sea, no es que la relación humana no esté, porque esa relación humana que permite la circulación cultural, en definitiva, genera 2 impactos, claros y distintos o juntos. Reproduce lo que existe, o genera nuevos horizontes, genera nuevas cosas a nivel social. Entonces, hay un componente de conocimiento, sí, hay un componente de sentido, sí, y hay un componente de relación. Por lo tanto, en este esquema, si miramos a la luz de la definición que decía anteriormente de educación, este esquema lineal, donde la tecnología va mediada por el saber, va a enseñar lo que el estudiante a la carta entiende, nos tiene que plantear algunas preguntas. ¿Qué lugar le damos a nuestra práctica educativa a la relación educativa? ¿Queremos que nuestros gurises se eduquen de forma aislada y relacionándose con una tecnología emergente que depende y tiene lineamientos claros de las empresas multinacionales, por ejemplo? ¿Qué lugar le damos en nuestra práctica educativa al sentido que hacemos y que proponemos? ¿Dónde queda la construcción de ciudadanía, aspectos como la democracia, la república, la convivencia, la garantía de los derechos humanos, la justicia, la integración, la inclusión? ¿Queremos ir hacia una sociedad donde el otro esté ausente, o sea irrelevante? Estas son las preguntas que nos ponen este tipo de tecnologías arriba de la mesa. No decimos de no usarla. Lo que sí decimos es que las tecnologías no son neutrales. Hay un pedagogo que seguramente todos los que estamos en educación conocemos, pero capaz que algún padre que está acá, se lo recomiendo, Pedagogía de la Esperanza de Pablo Freire, justamente trabaja esto, ¿no? El tema de la ilusión de que la educación es neutral, nunca es neutral, ¿no? Siempre tiene un sentido. Entonces hay preguntas, y la definición de qué rol va a jugar las tecnologías en nuestros centros educativos y en nuestra experiencia educativa, no puede depender de la inercia de las tecnologías, porque eso es una elección nuestra. Ese es un tema esencialmente ético. Por lo tanto, ¿tenemos que incorporar estas tecnologías al aula? Sí, claro que sí, la tenemos que hacer. Pero tenemos que tenemos la posibilidad de retomar los conceptos con muchísimo más facilidad. Tenemos la posibilidad de seleccionar conceptos, identificar su historicidad, ¿no? En las ciencias humanas, por ejemplo, a diferencia de las ciencias exactas, los conceptos tienen una historia rica, ¿no? Que en cada tiempo puede tener un significado diferente, y el mismo concepto puede tener 2 o 3 vertientes diferentes que nos permitan profundizar en el sentido de la palabra y la construcción colectiva, por ejemplo, del lenguaje o de los relatos. No, es una oportunidad para dilucidar las fuentes y complementar la información con producciones de mayor profundidad. Esto que decía Marcela, ¿no? De hecho, de ponerle un texto al chiquilín le facilitó una limitación que tenía, pero ¿cómo desafiarlo para que pueda profundizar eso? Comprender las implicancias y la densidad conceptual de los objetos de estudio. El tema de la densidad de un concepto, cuanto mayor profundidad tenga, y eso necesita estudio. Nuestra cultura actual es muy volátil, vamos a una velocidad increíble, y la velocidad no nos permite profundizar los temas, ni profundizar las cosas. Tenemos que tener allí un elemento importante, ¿no? En este tema de aprovechar este tiempo ahorrado para profundizar en las conceptualizaciones. Relacionarlo con situaciones históricas y resolver problemas socioculturales o científicos de la manera que sea. Hay que buscar formas para que las producciones de los estudiantes reflejen lo que comprenden y son capaces de desarrollar, para lo cual claramente no es admisible que los estudiantes se transformen en meros mediadores entre el chatbot y el docente.
el estudiante tiene que tener protagonismo, y nosotros tenemos que tener una vigilancia en eso. Es absolutamente fundamental. Voy a poner un ejemplo. Esto me pasó con Juana, que es uno de los 3 hijos, tengo 3 hijos, Facundo, Juana y Sofía. Juana llegó de la escuela antes de ayer, y me dice 11 de la noche, imagínense, la voluntad que uno tiene de ponerse a hacer deberes. Ella ya conoce el chat GPT, usa otra herramienta, pero básicamente la misma tecnología. Y ella tuvo que poner allí el concepto, la maestra le pidió el concepto de cuento y novela basado en el chatbot. Y esto fue lo que tiró el chat GPT. Un cuento es una narración breve, de ficción, que cuenta una historia con un comienzo, un nudo y un desenlace. No lo voy a aburrir más, pero básicamente va a quedar la presentación ahí. Y después, la novela. La novela es una obra literaria, narrativa, de ficción, que narra hechos ficticios o historias basadas en hechos reales, que suceden en un tiempo y un espacio determinado, sigue las características. Y la maestra le había puesto la consigna de decir, tenés que hacer una comparación entre las características entre el cuento y la novela. Esto nos llevó 5 minutos en el chat GPT. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? Ahí Marcela creo que tiene algún comentario para agregar. Claro, cuando me contaba de este ejemplo, yo le decía, bueno, no acá, pero en la comparación, el chat le planteaba bueno, esto de que los hechos basados en historias reales no eran ficticios. Entonces ahí empezaba a jugar un concepto, que es un concepto relevante en literatura, y bueno, sí, todo esto que le dice el chat es válido en muchos casos, pero no parte de su experiencia, contiene algunas inexactitudes. Entonces ahí empieza a plantearse esto que decía Marcelo. Bueno, tenemos un montón de tiempo ahorrado. Ese tiempo ahorrado debería emplearse para generar habilidades superiores del pensamiento, como ese estudiante, además de bajar algo y de meramente copiarlo, hace algo con eso que encontró. Si tenés por ahí la comparación, Marcelo, quizás la podemos ver. La comparación se me borró, no sé por qué. No lo puedo creer. Pero estaba la comparación acá. Estaba, no sé por qué. Bueno, había tomado características mínimas de una cosa y de otra cosa. Y bueno, uno diría, ¿qué hace después ese docente en el aula con eso, no? ¿Cuánto aprendió ella en esa búsqueda? ¿Y para qué se va a usar eso que llevó al aula? Y además la imprecisión, ¿no? Porque básicamente así allí el chat, o sea, todo lo que te da, la información que te da, cuando vos le tirás inclusive comparar una cosa con otra, es impreciso, hay que revisar. Pero creo, ahí Ali y Marcela podrán, creo que estamos de acuerdo, de que rápidamente el nivel de precisión va a mejorar. Vamos a tener relatos mucho más precisos, ¿no? Pero lo interesante, Juana usó Perplexity, 10 años le estoy diciendo, 10 años. ¿Ah? Usó una inteligencia artificial que se llama Perplexity, y una de las cosas que tiene esta inteligencia, que no tiene el chatbot, son, yo lo puse acá al final, los numeritos, son las citas, las referencias, de dónde sacó esa información. Y uno se da cuenta ahí, lo superficial de las páginas que efectivamente se basa la inteligencia artificial para buscar, para hacer la síntesis. El chat GPT, la gran crítica que tiene es esa, o sea, no te dice la fuente, y si le preguntás de dónde sacaste esa información, te inventa links, ¿no? Es algo que pasa sistemáticamente. Sí. Pero, es más, en algunos casos, digo, porque esa búsqueda de Stevenson yo la había hecho, a mí me inventó citas de la novela, incorporando contenido de la novela, mejora la falsificación porque pone nombres de los personajes en citas inventadas, y si uno le pregunta a la fuente, decía, no puedo darte la fuente porque las citas que te di fueron incorrectas. bueno. Entonces, también alguien decía por ahí, bueno, pero en primaria, bueno, tu hija está en primaria. Más allá de lo que hagamos nosotros, ella ya tiene la herramienta. Entonces, es claro y evidente que va a usar esa herramienta para resolver su tarea. Lo que podemos hacer está en el orden de qué hacemos con esa tarea y qué tarea le damos. A mí se me ocurrieron 2 ideas de hacerlo. Uno es,
imprimírselo y que lo copie, lo que sería un castigo tremendo, que no lo hice. Pero lo otro que se me ocurrió fue esto. Yo hacía 3 días había leído un texto de Horacio Quiroga, una selección de cuentos, y había un decálogo de cómo ser un buen, cómo hacer un buen cuento, ¿no? Y ahí Horacio Quiroga, que es un poeta uruguayo, nació acá en Salto, vivió y falleció en Buenos Aires, la mayor parte del tiempo vivió en Buenos Aires, y crea este decálogo del perfecto cuentista, así se llama. Y pone allí qué cosas debe tener un buen cuento. Entonces, solamente me centré en uno. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Y a partir de ahí empezamos a hablar con Juana, se sumó Sofía también, inventaron ahí un relato, un cuento, y lo asociaron enseguida con un libro de cuentos que ellos tenían, que lo estaba leyendo allí, un cuento para niños obviamente, y empezamos a charlar si era un cuento o era una novela, y eso nos llevó allí 20, 25 minutos más. Pero lo que quiero decir es esto: si fuera la tarea, yo lo hubiera simplificado en 5 minutos, y si no le hubiera preguntado a Juana, ¿qué entendiste de esto que leíste? Y si no le hubiera puesto este ejemplo, o esta consigna, diríamos, seguramente hubiera sido mucho menos rico el espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer en una clase con una consigna de este tipo? Vamos a construir un cuento, un docente, ¿no?, entre todos en forma oral, y después cada uno lo cuenta personalmente escribiéndolo. Y en la casa los padres pueden decir, vamos a leer un cuento clásico que permita visualizar algunas de las características del decálogo de Horacio Quiroga, ¿no? Por ejemplo, agarrar un cuentito corto y leer con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con el amigo, el vecino, quien sea, ¿no?, con quien estés tratando de hacer la tarea. O sea, es una base, pero lo que tiene que quedar claro es de que lo que no tiene sentido, lo que decía Marcela, no podemos centrar nuestras clases únicamente en los aspectos conceptuales, en describir y exponer conceptos. Tenemos la posibilidad de tomar como base eso, ¿sí?, tomar como base los conceptos, aprovechar los 15, los 20 minutos de clase para que haya una revisión, usando inclusive el chat o este tipo de tecnologías, preferentemente aquellos que tengan, y después vamos a pensar una actividad a donde los chiquilines pueden comprender, donde puedan crear y donde nos aseguremos que ese desarrollo del pensamiento encima de esto, el desarrollo por medio de la expresión, usando el lenguaje obviamente, de una comprensión de un tema complejo y amplio, como es escribir un cuento, como es saber la diferencia entre una cosa y otra, poder conectarlos con cosas cotidianas que los chiquilines están viendo. Entonces, si bien yo prendo han visto que en lo personal prendo muchas alarmas en todo lo que tiene que ver con el uso de estas tecnologías, pero también comparto plenamente con Ale y con Marcela, es una oportunidad única. Tenemos que institucionalizar el aula invertida. Ya no tiene sentido, los chiquilines tienen que empezar las clases haciendo un ejercicio de búsqueda conceptual de aquellos temas, cuáles son los conceptos que estructuran el tema que voy a dar. Y a partir de esa búsqueda, que es automática, que nos va a llevar muchísimo menos tiempo, empezar a construir cosas nuevas y desafíos para que los chiquilines esos conceptos lo puedan aplicar en situaciones concretas. Bueno, tenemos un ratito para poder conversar un poco a partir de algunas de las preguntas que fueron apareciendo en el chat y que obviamente pueden seguir cargando a medida que sigamos conversando. Acá Ale incluso estuvo dando algunas respuestas en el chat, pero marqué algunas preguntas que creo que todavía no estuvimos revisando y que podríamos pensar en este ratito. Una de las preguntas interesantes que apareció por ahí es si la inteligencia artificial puede hacerse preguntas a sí misma. ¿Cómo lo ves vos, Ale, que estás trabajando ahí en el tema? Yo llegué preguntándole a la inteligencia artificial si se podía preguntar cosas a sí misma. Dije, che, ¿vos te podés preguntar cosas a ti misma? Y me respondió que sí. Y de hecho salió con... Yo le dije, bueno, hacete preguntas y respuestas respecto a la cocina uruguaya. Y ahí salió. Claro, por supuesto, la cocina uruguaya cuenta con una variedad de platos, y ahí arrancó, ¿no? Tipo,
Y empezó a hacerse se preguntaba y se respondía de forma automática. Entonces, tipo, claro que sí lo hace. Está un poco despegado, ¿no? Pero claro, cómo esto impacta, ¿no? Ahí está bueno como que escuchar un poco la opinión de las personas, pues somos un montón de gente y seguro hay muchísimas dudas y muy ricas que está bueno generar ese intercambio, así que Sí, no duden. también se puede levantar la mano virtual para poder aprovechar el tiempo e ir abriendo micrófonos. Alguien habló por ahí de la inteligencia artificial en primaria, un poco creo que fuimos dando respuesta. No sé, Marcelo, si querés incorporar algo más a partir de los ejemplos que estuviste Yo dando. creo que el tema, dentro de los mitos, ¿no?, que circulan sin mucho fundamento, nosotros en estas cosas tenemos que ir con cuidado y monitoreando. Yo creo que vamos a ver así en las conclusiones algunas recomendaciones generales, pero el tema de la lectura, la escritura y el cálculo matemático, este ejercicio, yo creo que la educación primaria puede usarlo, sí, pero hay ciertas cosas de primaria que no podemos de ninguna manera renunciar. El tema de la misma escritura, por los impactos que tiene el desarrollo cognitivo, la motricidad y motriz, el hecho de escribir, ¿no? Esto en absoluto implica dejar de lado este tipo de prácticas, porque este tipo de tecnologías, insisto, se desarrolló porque hubo un desarrollo cognitivo anterior de la especie humana que permitió este tipo de desarrollos. O sea, la IA es deudora de todo el desarrollo, de todas las invenciones y las creaciones matemáticas, filosóficas, vinculadas al tema del lenguaje ni hablar. O sea, la base sigue siendo ceros y unos, ¿no? O sea, en eso no hay mucha diferencia. Ahora estamos yendo allí a un nuevo modelo, el modelo de carácter más cuántico, pero no deja en absoluto, ¿no?, este tipo de códigos. Entonces, a mí me parece importante insistir en esto, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías como que nos impacta de primero, ¿no? Dice, ¡pah! Impresionante. El tema es cómo hacemos para aprovechar esa tecnología sin renunciar a una de las funciones fundamentales que tiene la educación, que es transmitirle a nuestros estudiantes, a las generaciones más jóvenes, y también a las no tan jóvenes, esta herencia que es el pensamiento lógico, formal y racional. ¿No? No es solamente esto, yo sé que la educación no es solamente esto, pero esto es una parte importantísima de la educación. Hay aspectos vinculados a lo afectivo, sin lugar a dudas. Hay aspectos, bueno, estamos en una institución religiosa, allí hay otro tipo de dimensiones, además de la racional, que tiene que ver con lo espiritual. O sea, todo esto es válido, pero este tipo de tecnologías se basa justamente en el perfeccionamiento de dispositivos científicos racionales y lógicos, es eso. Pero eso no lo podemos depositar en la tecnología únicamente, en los dispositivos tecnológicos, en los aplicativos. Tenemos que aprovecharlos, sí. Yo creo que la palabra mejor es este tema, son soporte para una tarea. Nos ahorran tiempo, nos hace mucho más eficiente los relatos, bárbaro. Pero no podemos, por eso, dejar de crear, ¿no? Y ahí me parece que primaria sí está teniendo un rol importante. Te diría, hasta la educación media básica. Me parece que allí hay aspectos que hay que ver. Creo que en absoluto pierde validez el escrito, en absoluto. Creo que es una herramienta que es válida, depende para qué, no para reproducir conceptos, de vuelta. O capaz que la primera parte sí un concepto y después la aplicación en alguna situación concreta para ver el nivel de comprensión que efectivamente tuvo los estudiantes, pero en absoluto esto destruye las prácticas, a no ser que estemos de acuerdo con aquel esquema que poníamos al principio, donde el docente va a ser sustituido por la tecnología. Por ahí alguien habló de trabajar la generación de consignas y recién Mónica acotaba que es importante tener en claro que para usar inteligencia artificial la construcción de la pregunta o de la orden es clave, es central. Creo que más de uno de nosotros habrá enseñado en sus clases o alguien de su equipo, en el caso de los que son docentes, cómo utilizar Google de la manera más eficaz para hacer trabajos de investigación.
En su momento las búsquedas de Google eran mucho menos eficaces que ahora y había que darle ciertas búsquedas clave porque la búsqueda en lenguaje natural era altamente ineficaz. Y eso fue considerado algo que había que incluir en las clases de los colegios, porque los estudiantes llegaban a los estudios superiores y tenían que saber hacerlo correctamente. Creo que hoy con la inteligencia artificial vamos hacia el mismo camino. Hay muchas publicaciones que hablan de cómo generar preguntas más eficaces para la inteligencia artificial. Bueno, recién Marcelo decía, hay instrumentos que son más confiables que otros porque citan sus fuentes, mientras que ChatGPT no las cita. Quizás eso tengamos que pensar cómo incluirlo en las currículas, y para eso los primeros que vamos a tener que formarnos, como dijo alguien por ahí, somos nosotros. Me parece que ahí el desafío es el tiempo. No podemos pensar, como decíamos, venimos hablando de aula invertida hace 10 años, bueno, en algún momento lo vamos a hacer, porque esto es hoy. O sea, la familiarización tiene que ser ahora. Y el empezar a buscar cómo hacer estas búsquedas más eficaces para ofrecérselas a ellos o confrontarlos con las limitaciones de la herramienta, no debería pasar de este ciclo lectivo. No es que quiera meter presión, pero cuando uno se pone a mirar y a pasear por ahí, te das cuenta de que es una urgencia, además de algo relevante. Creo que un poco de la mano con lo que venías hablando, Marcela, alguien ha preguntado cuestiones respecto a, bueno, ¿y esto cómo lo aplico con mis alumnos específicamente? O alguien más por ahí, Mónica, que decía que es importante tener claro las habilidades necesarias para desarrollar con los alumnos. La construcción de la pregunta es básica, sin dudas. Yo, por ejemplo, como estudiante, fui un estudiante con problemas de dificultad de aprendizaje toda la vida, o sea, estudiante que fue raspando todos los años, así tipo, bueno, regular, bueno, llegaba a fin de año y porque era buenito, bueno y para el otro lado, no sé, pero fui llegando, raspando a lo largo de todo el proceso educativo. Así me costó muchísimo en la parte pues llegué a una base muy blanda en la parte más avanzada, ¿no? Y tipo, hasta que de repente entro en el ámbito terciario y un día descubro YouTube, allá por el año 2008, como una herramienta para estudiar. El día que entendí eso, mi vida cambió, totalmente. Jamás le voy a decir a mi hijo, pero nunca más necesité tocar un libro, porque todo lo descubrí que lo puedo aprender a través de internet. Tipo, puedo poner videos y los videos me ayudan. Y bueno, aún más empezó a potencializar eso cuando empiezan a surgir herramientas de inteligencia artificial que me permiten ayudar a disminuir el problema cognitivo que tengo. Tipo, yo necesito aprender o leer algo y tengo herramientas en la computadora capaces de leérmelo. Aprieto Alt Escape sobre un texto y me dice esto. Es importante tener claro las habilidades necesarias para desarrollar en nuestros alumnos. La construcción de la pregunta es básica. Y ahí lo mido a mi ritmo. ¿Quiero que me lo diga más lento? Es importante tener claro las habilidades necesarias para desarrollar en nuestros alumnos. La construcción de la pregunta es básica para usar la IA. Esa fue la pregunta que me hacía hace un ratito alguien, Mónica, por ahí. La última pregunta que hicieron ahí, la pongo para leer y esto me lo lee y me ayuda. ¿Qué pasará cuando algunas familias tarden en utilizar esta herramienta? Sería como una familia que no usa estas herramientas. ¿Qué sucede? Este tipo de herramientas vienen a ayudar y a suplir cosas. Tipo, tal como a alguien que necesita una prótesis porque no tiene una mano y esa prótesis le ayuda a alcanzar determinadas cosas. A alguien que le falta una pierna y le permite caminar. A mí, esta herramienta me ha permitido aprender muchísimo. Me ha permitido desarrollarme en el día a día. Consigo leer textos largos gracias a esta herramienta. Si me pongo a leer una hoja, capaz de pasar una hora leyéndola y llego a la tercera línea y me pierdo y tengo que volver a la anterior. Ale, los estudiantes con dislexia utilizan los audiolibros porque abordar una novela para un estudiante con dislexia es como el caso de la prótesis. Lo que pasa es que no se ve, pero es igual. Tal cual, y tipo, o sea que, y creo que es un ejemplo que a mí me ha ayudado acá, pero lo que quiero decir es que viene a suplir un montón de carencias que existen por ahí. Entonces, y respecto a la parte educativa, cómo vamos a ver esto como una herramienta para potenciar en las clases, creo que hay que verlo como esa cuestión de ejercitarlo. En el día a día, el chat, desde que surgió, lo uso todos los días.
y lo tengo de forma permanente. Entonces, pero jamás genero una cuestión de que genero una respuesta y va directo. No, requiere que genere una respuesta y me viene algo. No, todavía no. Ajusto la manera en la que se lo planteé porque la forma en la que se lo formulé no fue la adecuada. Me vuelve a dar otra respuesta. La adecuo un poco más, me vuelve a dar... Y después de varias idas y vueltas entre yo y el chat voy generando lo que necesito. Pero para que eso suceda, tuve que leer lo que me pasó, interpretar, darme cuenta que eso no era lo que quería, volver a pedirle correcciones, fijando cada vez más el conocimiento dentro de mi cabeza. Imagínense ese proceso adentro de sus clases, como docentes. Imagínense, tal vez como padres, cómo se van a desafiar respecto al uso de esta herramienta, porque es un hecho, está en el día a día. En el ambiente profesional ya está, en el ambiente educativo está, y no lo podemos obviar, y listo, o sea, hay que empezar a pensar estrategias para que esto sirva como una herramienta que suma, y evidentemente algo que no viene a restar. Hay una pregunta que está generando mucho debate, que es por la ética, ¿no? Si usar el ChatGPT en un trabajo y presentarlo como suyo, ¿es deshonestidad académica o no lo es? Y alguien decía, bueno, depende, si estudias medicina, si estudias psicología, si lo dijiste o no lo dijiste. Sí, no sé si esta pregunta no la hemos conversado, así que no sé si vamos a tener consenso. Sí, pero claramente yo en eso soy claro, sí, es deshonesto. No Estoy de acuerdo. Por una sencilla razón, porque tiene que ver con esto. Nosotros no le estamos preguntando qué opina el chat o cuál es la síntesis, o sea, lo que le estamos preguntando es qué comprendés tú del tema. De vuelta, Ale comparte una experiencia que me parece sumamente válida, pero es, lo que te permite este tipo de herramientas también es adaptarnos. Capaz que hay chiquilines que necesitan menos respaldo, menos soporte del chat, y lo tienen que hacer. Otros capaz que necesitan un poco más, y otros capaz que la primera redacción la pueden sacar del chat, pero después tienen que hacer el esfuerzo de relatar, de armar, de estructurar un juicio, de plantear un razonamiento. Ese juicio tiene que estar bien estructurado, pero por comprensión propia, no porque el chat me lo propone. Porque esto no es un tema menor. Hay varios autores que están pensando y largando artículos, porque es un tema muy reciente, que el peligro que tenemos con este tipo de tecnologías es que nos autolimitemos a tal punto de que pensemos como el chat piensa, en cuanto a estructura mental. Eso, para disciplinas como el arte, es el fin, porque yo le puedo preguntar a él, al chat, escribime un relato o una poesía como Benedetti. Lo puede hacer, ¿sí? Pero porque tengo la referencia anterior, pero capaz que Marcela Olivera es potencialmente la mejor poetisa de la historia de la humanidad. Y si únicamente va a tener como referencia lo que ya existe, entonces yo a Marcela Olivera le tengo que dar todas las garantías para que cree algo nuevo, para que sea referencia y un aporte significativo y totalmente creativo. No sustituye en absoluto. Por lo tanto, la pregunta es muy buena, ¿no? Si no es ético, no es ético. Porque nosotros como docentes lo que tenemos que, de vuelta, el chat no me puede sustituir la generación del pensamiento, la expresión por medio del lenguaje, no solamente porque es un derecho, sino porque está unido directamente a la posibilidad de mi desarrollo cognitivo y de mis estudiantes. Lo que él va a hacer con ese desarrollo cognitivo, o lo que hicimos con ese desarrollo cognitivo, fue crear esta tecnología. Pero si nosotros nos limitamos a esta tecnología, vamos a estar dejando de lado muchísimas cosas que todavía no hemos creado. Que la tecnología... En relación a lo que decís, Isabel, perdón Marcelo, o sea, Marcelo antes lo dijo, hay ciertos procesos que tenemos que garantizar que sigan sucediendo en la escuela. Lo que tenemos que buscar es la manera, justamente, de hacernos cargo de que sucedan. ¿Cuántas veces se veían, no sé, las características de un género, las características de un tipo textual, y la tarea era en casa escribir determinada cosa? Hoy hacer eso es un error. Pero, o sea, ¿a quién le vamos a estar corrigiendo cuando estemos corrigiendo esas redacciones? Porque yo le corregí cuentos a Julio Cortázar, hasta que me di cuenta de que eran de Julio Cortázar bajados de Google. Bueno, ahora le voy a corregir al ChatGPT.
no me sirve, no le sirve al estudiante, no tiene sentido. Entonces el aula tiene que ser el lugar donde eso se genera y tiene que suceder, porque si no sucede, ese proceso cognitivo no va a existir. Tengo que priorizar a qué le voy a dar lugar dentro del aula. Y también, si hablamos de lo que es alfabetización académica, tengo que explicar qué es lo que se hace en ciertos trabajos y por qué no debería provenir la información de una inteligencia artificial que, como además dijeron muchos, toma fuentes poco fiables, poco profundas, que no serían... Seguramente eso va a mejorar con el tiempo y van a aparecer chats academics, pero todo aquello que es hecho por inteligencia artificial está declaradamente dicho que es por inteligencia artificial. Hoy hay empresas que están haciendo las admisiones de psicoterapia con inteligencia artificial, pero después hay un profesional que valida eso, y que define tratamiento y que sigue a ese paciente. Entonces necesitamos que nuestros estudiantes puedan llegar a ser ese profesional. Eso es lo complejo. Sin pasar por los puestos intermedios que va a ocupar el chat, para darle más dificultad a la cuestión. El tema ético es un tema que nosotros no abordamos, no abordamos ni el tema ético en profundidad como tema, y tampoco el tema geo y económico global. Es todo un tema eso, ¿verdad? Es todo un tema. Pero nosotros hoy por hoy, yo insisto mucho acá en UTEC, nosotros no podemos como institución pública de educación, la UTEC es una universidad pública, formar a ingenieros que se especialicen en sustituir mano de obra por máquinas. No. Eso tampoco es una tendencia natural y irresistible del avance tecnológico. Eso es una mentira. Eso es una opción. Y eso tiene que quedar claro. No puede haber un ingeniero egresado de una universidad pública que instale una tecnología de IA, control automática de lo que sea, que deje a 100 personas sin trabajo. Eso es una irresponsabilidad. Eso no es ético. El ingeniero tiene que velar también para que esa tecnología se aplique, sí, mejore los procesos de trabajo de la gente, ni hablar. Y eso no siempre implica reducir mano de obra, pero en el caso que se reduzca, yo como ingeniero me tengo que hacer cargo de las consecuencias sociales de esa tecnología que aplica. Esto es un tema, y hay como emprendedor de la industria de la inteligencia artificial, ¿no? La ética asociada al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial es fundamental. No sé, nosotros acabamos de crear un sistema que se basa en darle respuesta, es como un sistema de gestión de inteligencia artificial que le da respuesta tanto a usuarios o a clientes de una empresa, como a la propia gestión respecto a lo que la propia institución está tratando. Ejemplo, imagínense yo a nivel de gestión de la herramienta es capaz de responder. A nivel de gestión, imagínense un gestor de alguna institución generando informes y teniendo que salir a buscar la información de cada una de esos puntos que quiere llevar a ese informe, les lleva muchísimo tiempo. Imagínense de contar con una herramienta que les permita hacer eso. De alguna manera corta muchos procesos. Imagínense en un call center, a la cual las personas llegan y le envían consultas respecto a una institución y hay 15 personas trabajando para dar retorno asociado a un tema. Todas esas personas, ¿peligra de alguna manera su fuente de trabajo? Sí, pero no. Digo, peligra de alguna manera ese puesto, peligra de alguna manera el lugar en donde están, pero la inteligencia genera la obligación de que tengamos que reconvertirnos de alguna forma. Lo que nosotros, por ejemplo, como la herramienta que proponemos, entendemos que va a optimizar los procesos, va a mejorar los procesos de contacto directo con las personas y la institución, y va a generar mucho tiempo libre en esas 15 personas que estaban trabajando hoy en el call center, que tal vez la propia institución puede reubicarlos en otros lugares en donde son necesarias personas y no máquinas. En lugares en donde hay tareas repetitivas y monótonas, las puede resolver la inteligencia artificial, y le dedicás más tiempo a que las personas hagan cuestiones que no lo puede hacer una máquina. La máquina no es capaz de empatizar, la máquina no es capaz de tener sentimientos, la máquina no es capaz de tener pensamiento crítico, ni de ser creativa. Eso no lo hace. Independiente a que
como músico también le he pedido al chat, componeme una canción con estos acordes y más o menos esta métrica de rima, y te la compone. ChatGPT 4 te compone canciones. Entonces, es un impacto hasta en la industria del arte. Pero la cuestión es, para mí no viene a desarrollar, a quitar puestos de trabajo, sino que de alguna manera lo que implica es automatiza procesos, gana tiempo y ofrece la posibilidad de que esos puestos, las personas se puedan dedicar a lo que hacen las personas y las máquinas a cuestiones que las pueden hacer una máquina. Estar todo el día respondiendo todos los días la misma pregunta en un centro de atención al usuario, le abolla el cerebro a una persona. Yo trabajé en un call center años, que te estén preguntando las mismas cosas todo el día, y de repente vos tenés una herramienta que te interpreta la voz de la persona, la traduce a texto y le responde con un audio como el que yo tengo por acá, sí, pimba. Claro, esa formación tenemos que garantizar que Te das cuenta que te está respondiendo una inteligencia artificial, pero las cosas mecánicas te lo responde una inteligencia artificial. Resuelve 60-70% de las preguntas más básicas de una empresa, y le deja más tiempo libre a que las personas hagan cosas que se necesitan que hagan las personas: empatizar, crear, pensamiento crítico y valores, sentimientos, querer, entender a las personas, ponerse en el lugar del otro cuando hay situaciones complejas. Una máquina no lo hace. Pasamos a las conclusiones, Ale, Creo que para sí. poder cumplir con los tiempos y liberar a todo el mundo para cenar y esas cosas, y poder escucharlos una última vez. Bien. Ante esto, tranquilos, pensemos, dialoguemos, compartamos, planifiquemos, replanifiquemos, actuemos, evaluemos, pensemos de vuelta, dialoguemos, compartamos. O sea, ese ciclo virtuoso hay que mantenerlo. Lo que no podemos hacer es trabajar en forma aislada. Lo que somos docentes, más que nunca tenemos que articular. Es una oportunidad buenísima para juntar a la literatura con la biología, con la matemática. Hay necesidad de articulación. Ninguna de las tecnologías a lo largo de la historia es buena ni mala. Por lo cual, el fin de las mismas, así como su uso en el proceso, siempre tienen como telón de fondo una opción ética previa, implícita o explícita, nos guste o no nos guste. Máximo en una institución cristiana como esta, ¿no? Donde la solidaridad ocupa un lugar absolutamente central. La tecnología debe funcionar como un apoyo que no puede sustituir ni inhibir nuestra capacidad y derecho a expresarnos por medio de nuestro propio pensamiento. Esa es una idea, nosotros hemos insistido mucho sobre esto, que la inteligencia artificial, que los docentes no nos transformemos en actores que dialogan con la IA. Tenemos que dialogar con los estudiantes, y los estudiantes tienen que entender que cualquier tecnología, esta y la que van a venir, son un soporte. Eso no lo exonera de tener que pensar y desarrollar las capacidades básicas del pensamiento. Partiendo de lo conceptual, estamos ante una oportunidad de trascender las aulas meramente positivas. Esto no quiere decir que no haya conceptos, pero podemos trabajarlo inclusive dentro del aula. Ya no vale más aquello de vuelta, chiquilines, no leyeron, no estudiaron, ya no va más eso. Lo podemos resolver en los 10 primeros minutos de clase. Hagamos dialogar los saberes de cada asignatura con los principales problemas de nuestra sociedad y nuestra cultura. Hablemos de justicia, hablemos de igualdad, hablemos de ecología, hablemos de sustentabilidad, relacionándolo con todos los temas. Ahora tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para apropiarnos de los conceptos, apropiarnos del saber y poderlo hacer operar con la realidad. Entre los docentes, el trabajo conjunto, así como los procesos de formación permanente, son imprescindibles, absolutamente imprescindibles. Los centros educativos, si no cuentan con salas docentes, y ya no se trata de catarsis, lo que tenemos que pensar es en estrategias didácticas pedagógicas sí o sí, cómo enseñar mejor ya incorporando, ¿no? O naturalizando el tema de las tecnologías. Gente, la lectura sigue teniendo un papel absolutamente fundamental. Los chiquilines tienen que tener el libro, tienen que leer, tienen que disfrutar de la lectura, ¿sí? O sea, esto no sustituye la capacidad de síntesis ni el esfuerzo por poder sintetizarlos, sabiendo de que estudiar muchas veces es tedioso. Pero no todo lo tedioso en la vida es sinónimo de que sea algo malo. Es más,
Muchas cosas son tediosas y son buenas, ¿no? Más de las que uno a veces piensa. La lectura no siempre, a veces puede ser tediosa, pero tenemos que acercar a los chiquilines a una lectura placentera. Tienen que disfrutar de las historias. Yo estoy impresionado con el tema de la Play, ¿no? La Play, mis chiquilines juegan mucho, son 3 y están ahí jugando. Este tipo de tecnologías de juegos son historias, no es otra cosa más que relatos, son historias, desafíos que se ponen, historias que se van construyendo. Eso es lo más clásico que tiene la humanidad, ¿no? Por lo tanto, la lectura, la creación de eso es fundamental. Los espacios de laboratorio son a prueba de todo este tipo de tecnologías, ante problemas que pueden generar tecnologías como la que estamos trabajando en este espacio. Que tengamos tecnología no implica renunciar a hábitos clásicos, la lectura placentera, el laboratorio, el pensamiento, el resumen, el diálogo, el intercambio, la síntesis, la exposición. Todo ese tipo de cosas sigue siendo altamente positivas, más que positivas, sumamente necesarios. Porque si no lo hacemos, estamos renunciando a una capacidad o a una herencia, digamos, que hemos tenido y que ha sido posible, como decíamos, en muchos espacios de esta presentación, que hacen posible la generación de esto, ¿no? Que es este tema de aprovechar, ¿no? Todo el legado, toda la tradición, todo el acumulado de conocimiento que hoy nos toca disfrutar. Bueno, muchas ideas siguen por ahí dando vueltas en el chat, en la discusión, entre colegas. Para cerrar y poder ser respetuosos de los horarios, seguramente podremos tener una otra posibilidad de encontrarnos y de seguir pensando en estas cuestiones. Nosotros queríamos despedirnos con una estrategia pedagógica. No sé, Ale, si vos antes querías comentar algo más. No, por mi parte, antes que nada, también dejarle sin dudas el agradecimiento y la oportunidad a la hermana Rey y al espacio, a la plataforma Educater, por darnos el lugar a venir a traer y compartir un poco algunas ideas asociadas a este tema que sabemos que es una preocupación en boca de muchos, entonces queríamos traerlo, empezar a generar el debate, intercambios, no venimos a traer soluciones, sino que simplemente a generar tal vez más preguntas, pero bueno, con un poco esa lógica de intercambio de diferentes perspectivas y con diferentes formaciones también bien variadas, de modo de que, bueno, de alguna manera hacer esto un poco complementario. Una vez más, gracias por todo. Eso nada más. Puedes seguir, Marce. Bueno, hay un montón de información en el chat que ahí Red debe estar atesorando para poder seguir pensando. Queríamos despedirnos con una estrategia que quizás algunos usen en el aula, que son los tickets de salida, poder pensar un poco sobre nuestro propio pensamiento, ¿no? Ya que no queremos que nos lo robe la inteligencia artificial, vamos a ponerlo en práctica. Seguramente a lo largo de estas 2 horas deben haber fluido muchas ideas y muchas preguntas, algunos las fueron ya volcando en el chat, pero otros no. Así que quisiéramos invitarlos a que antes de salir de la sala, de disfrutar de su cena, de quedarse pensando o buscando documentales en YouTube, como hace Ale, nos compartan en el chat algunas de estas reflexiones, de qué pudieron darse cuenta en estas 2 horas compartidas, y qué preguntas todavía les quedan dando vueltas, como para que podamos seguir pensando juntos. Y bueno, mientras lo van escribiendo en el chat, yo también me despido, igual que Ale, muy agradecida por la oportunidad. Fue un placer preparar este espacio y también compartir las reflexiones de todos, porque así también seguimos pensando, aprendiendo y generando nuevas ideas. Pues Hago mía las palabras de los compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. No, agradecemos muchísimo a Ale, a Marcelo y a Marcela este trabajo conjunto, y bueno, todas las propuestas que vayan poniendo, los cuestionamientos que se vayan atesorando aquí en el chat, nos pueden dar también nuevos cauces para seguir profundizando en esta herramienta. Y que creo sinceramente que las herramientas son necesarias, no las vamos a poder cambiar, están ahí en la realidad, pero siempre nadie va a suplir el corazón de un ser humano.
Entonces sí creo que es importante ir profundizando. Hay mucho debate en esto, cada uno tenemos nuestro pensamiento, pero aunque digan que son cosas prohibidas, pues no las vamos a poder quitar porque en la realidad ya están, sí, sino aprovecharlas para seguir creciendo como seres humanos. Pues muchísimas gracias, tomaremos en cuenta lo que nos van diciendo y a ver qué nuevas propuestas ofrecemos con relación a las tecnologías. Buenas noches a los que están aquí presentes y nuevamente un aplauso, aunque sea virtual, a Ale, a Marcelo y a Marcela, y agradecerles toda su participación, su conocimiento y compartir de sabiduría. Gracias.